Mi nombre es Hugo Encorrada, tengo el privilegio de servir en esta iglesia como director de alabanza. Y hermanos, hemos estado estudiando el libro de Ruth de hace algunas semanas. Y para aquellos que nos están visitando el día de hoy, queremos decirte que estamos estudiando un texto que nos invita a reflexionar profundamente sobre un viaje espiritual. Ahorita de Ruth y de Noemí, pero vas a ver que ese viaje espiritual también tiene que ver con nosotros. Es un viaje que ilustra el patrón de la gracia de Dios en la vida del ser humano. Así que este capítulo número 1 comienza y termina en Belén, subrayando la importancia de este lugar no solo en la historia de Israel, sino también en nuestra historia de redención. El primer capítulo de Ruth, como les decía, nos introduce en un viaje espiritual que está dividido en 3 partes. Ya yo tuve la oportunidad de compartir la primera parte, que son los versículos del 1 al 5, donde se describe este viaje de una familia que emigra al este de Belén, a la tierra de Moab. Y esta escena se desarrolla en gran medida en este país, que no era nada piadoso, y donde esta familia enfrenta grandes pruebas y también pérdidas. Luego la semana pasada Rodrigo ya nos compartió esta segunda escena de esta historia en los versículos del 6 al 18, que aproximadamente nos llevan una década después. Y vemos ahora el viaje de regreso a Moab. Un retorno que podría ser un movimiento geográfico, como hoy lo puede ser cruzar del otro lado del río. No, cruzo de aquí para acá, ya no estoy en Irving, ya estoy en otra ciudad, así, de fácil podría ser. Pero más bien esta historia o esta segunda escena es un retorno al corazón de Dios. Es un cruce de caminos, seguía entre Moab y Belén, donde se reúnen esas dos ciudades. Y se nos invita a hacer una pausa, hermanos, para reflexionar sobre cómo Dios lleva a cabo sus propósitos soberanos en la vida de las personas, incluso en medio de nuestras decisiones y de muchas veces las circunstancias difíciles por las que tenemos que atravesar. Así que entre Moab y Belén encontramos un punto de inflexión, y lo compartió Rodrigo la semana pasada, tanto geográfica como espiritualmente. ¿Por qué? Porque es donde encontramos una declaración de fe que hasta el día de hoy es una de las más famosas que podríamos citar. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Una confesión de una conversión personal que revela una decisión de seguir a Dios. Y finalmente, ya llegamos a la tercera escena, porque a todos seguramente nos gustan estas historias de 3 actos, ¿no? Primer acto, segundo acto, bueno, ya estamos en el tercero. Entonces, esta semana estaríamos estudiando versículos del 19 al 22, que nos llevan de vuelta a Belén. Ahora los tiempos han cambiado, es ahora tiempo de cosecha, un tiempo de nuevas esperanzas, de nuevos comienzos. Y no es casualidad que todo esto ocurra, como lo leíamos también al principio de nuestra serie, cuando no había rey en Israel, en la época de los jueces. Y qué ironía, que es en la misma ciudad donde más tarde se crearía el rey más grande de Israel, David. Y donde nacería el rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Es una historia apasionante, hermanos. Así que en Ruth, capítulo 1, versículos del 19 al 22, estamos siendo testigos de la escena que marca el camino de regreso a Belén. Les pido que me acompañen en oración. Padre Celestial, mientras exploramos estos versículos hoy, te pedimos humildemente que tu Espíritu Santo nos ayude a entender cómo, a través de nuestras propias jornadas, estás orquestando tu obra redentora. Que podamos ver tu mano guiándonos de regreso al hogar, guiándonos de regreso a Belén, a tu provisión y a tu gracia abundante. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vayamos al punto número 1, versículo 19. Los que tienen su boletín tienen ahí algunos espacios en blanco que puedes ir llenando. El primer punto es la conmoción del regreso. Ya la semana pasada, viendo este panorama de los versículos del 6 al 18, vimos cómo esta palabra regresar se repite y se repite y se repite. Y no es la excepción, porque en estos últimos 4 versículos se repite 3 veces. Pero vean lo que dice el versículo 19. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. ¿Lo pueden leer conmigo? Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y las mujeres decían...
Sí, pero díganlo como si estuvieran ustedes también sorprendidos. ¿No es esta Noemí? No, claro, porque el viaje a Belén se relata en una breve oración. Qué fácil se lee, ¿no? Leímos, caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. ¡Pum! Oye, 6 palabras, en hebreo son 6 palabras, en español ya son un poquito más, pero medio versículo y ya nos contó todo el viaje. Pero esta brevedad, este relato, nos pudiera sugerir que no hubo incidentes, pero también que nadie habló. Probablemente Noemí venía en luto todavía. Acuérdense que había perdido a su esposo, habían perdido a sus 2 hijos. Y probablemente estaba en este viaje reflejando el dolor. Y cuando alguien está dolido, mira, mejor ni le hables. Y puede ser que por eso no se nos dice nada más que haya sucedido en este viaje de regreso a Belén. Pero lo que sí nos dice es lo que sucedió cuando llegaron a Belén. Y mira, regresemos a leer lo que dice este versículo. Cuando llegaron a Belén, ¿qué sucedió? Toda la ciudad se conmovió. Pero ¿qué pasó? Las mujeres decían. No había social media, no había el trending topic y todos estos posts que tenemos ahora, que alguien publica algo y ya lo publicó y le dio retweet o le dio reex, no sé ahora si se dice así reex, pero ya todo el mundo está contando la noticia, las últimas noticias, ¿no? Pero probablemente ellas ya no podían conciliar y se sorprendieron cuando la vieron, cuando vieron a Noemí y dijeron, ¿pero es ella? Y mira, los años no pasan en balde, ¿eh? Para bien o para mal. Algunos cuando te ven años después, cuando dejas tú de ver a una persona años después, ¿eres tú? O eres tú, dependiendo también la entonación con la que te hagan la pregunta, ¿no? Pero sin lugar a dudas, hermanos, los años dejan huella. A nosotros nos encantaría seguir manteniéndonos jóvenes y bellos toda la vida, pero no se puede. Y cuando pasan algunos años, ¿pero qué te pasó? No eras así como cuando te conocí. No, pues no, o sea, no puedo ser y me gustaría mantenerme igualito. O algunos sí te dicen, oye, te ves idéntica, como que no ha pasado la vida por ti, ¿no? Y bueno, qué amable, ¿no? Pero la verdad es que no es cierto. Y pasar por cosas como las que vivió esta mujer Noemí, perdió a su esposo. Eso quiere decir que era viuda. Entonces ya de por sí una mujer viuda era como desamparada, ya estaba desamparada, ¿no? Luego pierde a sus hijos. Y hermanos, no estamos diseñados para, en la vida, los padres no deberían sobrevivir a los hijos. Lo que debería suceder es que los hijos entierren a los padres, pero no que los padres entierren a los hijos. Y de hecho, cuando un hijo pierde a su padre, tenemos una palabra para eso. Le decimos que es un huérfano. Pero ¿qué cuando un padre pierde a un hijo? ¿Qué palabra hay para describir ese dolor? No hay. Así que puedes imaginarte todo esto que ella estaba sufriendo. Tiene que regresar, obviamente, en el camino. Los que nos estamos por empacar cosas o que tenemos que movernos de un lugar a otro, tú sabes todo lo que implica tener que... Nos vamos a ir a tal lugar, sí, vámonos. Cuando eres hijo, mira, padrísimo porque los padres se encargan de todo, ¿no? Y ni te preocupas si lo pusiste en la maleta o no lo pusiste, pero cuando tienes que hacerlo tú, no se te voy a olvidar esto, no se te voy a olvidar aquello, y ya se me olvidó todo esto. 10 años en otro país, sufriendo pérdida de esposo, de hijos, probablemente la situación económica tampoco era lo más favorable, pero este momento que estamos leyendo aquí no solo captura un regreso físico, también nos está mostrando el potencial de un despertar espiritual más profundo, una renovación dentro de la comunidad, porque ¿llegó sola Noemí? Alguien más llegó. ¿Con quién vendrá? No dice esa pregunta aquí, sino dice, ¿eres tú, Noemí? ¿Serás acaso tú, Noemí? Pero sí, esta conmoción, este asombro de ver a Noemí nuevamente, porque seguramente lo ubicaban, no habían pasado 10 años, o no más de 10 años, así que había gente que reconocía, ella se fue, pero regresó. Oye, ¿y supiste lo que le pasó? Digo, nada más por orar por ella, no porque quisieras tú enterarte de todo lo que pasó, ¿no? Y es que fíjate, no es por intrigar, ¿verdad? Pero mira ahí, ¿cómo habrá sido que incluso vos se enteró de este
de esta noticia, no voy a decir de chisme, ¿no? Porque el chisme a todos nos gusta, hermanos. O producirlo o consumirlo, pero tú estás en alguno de los dos. O lo produces o lo consumes, ¿no? Pero incluso vos se enteró de los chismes. Si vamos al capítulo número 2, no me voy a adelantar ahorita y no vamos a entrar a profundidad, pero mira que lo que dice el capítulo 2 de Ruth, cuando vos se entera de esto, y vos se entrevista con Ruth, habla con Ruth y le dice, vos le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle, santo y seña. Y como dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Con santo y seña. O sea, si tú estás preocupado, no, es que no cuentes porque todo el mundo se va a enterar. No, aquí no hubo necesidad de que nadie contara nada. Y los que lo contaron con lujo de detalle. Así que este regreso debió de haber sido como un catalizador para este movimiento espiritual que iba a suceder en Belén. ¿Cómo empezamos el capítulo 1? Empezamos con hambre. Y como vimos en ese ciclo deuteronómico, si el pueblo obedecía, eran bendecidos. Si el pueblo desobedecía, entonces eran juzgados. Tenía que venir después un juez para liberarlos cuando ellos mostraban arrepentimiento. Pero al principio de este capítulo vemos hambre. Ahora estamos viendo otra situación. Algo está sucediendo en la ciudad. Todo el mundo está hablando de ella. Es esta Noemí, ¿qué le ha cambiado? Mira, está un poco más acabada, las canas. ¿Qué es lo que le habrá cambiado? La tristeza, 10 años de trabajo, de tragedia, las dificultades por las que pudo haber pasado. No hay esposo, no hay hijos, solo una mujer desconocida que la acompaña. Y probablemente el cambio más impresionante en Noemí fue su testimonio, que vamos a ver en los siguientes versículos. Pero antes de pasar al siguiente punto, quiero dejarte con una reflexión. Reflexiona ahora tú, cómo tus propias experiencias de dolor y pérdida pudieran ser usadas por Dios para impactar y transformar a aquellos que están a tu alrededor. Al igual que el regreso de Noemí y Ruth causó conmoción en Belén, tus experiencias pueden inspirar y fortalecer a otros en su fe. Y tal vez tú no lo sabes. Entonces no lo pierdas de vista. Seguramente también cuando el Señor te alcanzó, te buscó y te encontró y cambiaste y decidiste seguir a Jesucristo y tu vida cambió, mucha gente dice, ¿y este es Hugo? O sea, cuando te conocieron que no eras cristiano y ahora que te conocen que eres cristiano, ¿es este Rodrigo? Oye, porque no iba a decir lo que me contaste el otro día, Rodrigo, no te preocupes. Pero siempre, oye, tenemos una vida antes de Cristo y después de Cristo, hermano. Que nuestro testimonio pudiera ser impactante y digan, es diferente. ¿Por qué? Por lo que estoy viendo. Decimos, lo que se ve, no se juzga. Lo que se ve no se juzga, eso decimos, ¿no? Bien, vamos al segundo punto, hermanos. El segundo punto es y nos enfoca en el estado del regreso. ¿Cómo regresó Noemí? Si eres tú, ¿qué fue lo que más cambió en ti, Noemí? Dijimos, el cambio más importante o impresionante de Noemí es su testimonio. Vean lo que Noemí dijo. Ella les dijo, lo podemos leer las en negrillas, por favor. No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Me encanta algo. Nosotros en la clase el día de hoy estuvimos profundizando un poco más en este uso de la palabra todopoderoso en el texto. Pero a propósito lo puse así en negrillas para que veas cómo está el todopoderoso, el Señor todopoderoso. Es como una estructura muy linda que está en estos versículos. Pero no lo vamos a estudiar esta mañana, solamente quería resaltar eso. Pero lo que sí tenemos que observar aquí es la palabra amargura. Porque esta palabra que usa Noemí no es la primera vez. Lo estamos leyendo aquí por primera vez tal vez. Pero si regresamos al versículo número 13, nos vamos a dar cuenta que ella ya lo usó ahí.
En la Biblia de las Américas se traduce como una situación difícil. Cuando le está hablando a las hijas, a Orfa y a Ruth, y le dice, para mí es algo difícil. Bueno, pero lo que dice el texto, y por eso puse aquí la Reina Valera 95, dice, no, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Desde el versículo número 13 ya lo estaba reconociendo. De cuando ella todavía estaba en Moab, ella estaba reconociendo que Dios estaba tratando con ella. Pero ella está hablando de estas situaciones o circunstancias como algo de mayor amargura. Cuando llegamos al versículo 20, vemos estas otras dos menciones de la palabra amargura. Lo que pasa, una es su nombre. Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y ella misma lo dice. Esta mujer, según lo describe ella, se fue llena. Oye, pero había hambre en la tierra. Sí, pero estaba casada, tenía hijos. Y dice, regresé, ¿cómo? Vacía. Tal vez pensaba, éramos 4, yo tenía 3 hombres que me podían apoyar, que me protegían, íbamos a salir adelante, ya teníamos toda la vida planeada, íbamos a poner una casa bien linda con vista, no sé si al lago o al mar, o porque no había mar ahí, pero al mar de Galilea. No, ya estoy confundiendo la geografía, hermanos, discúlpenme. Pero ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora sé que no puedo encontrar bendición duradera sin confiar en el Señor. Ahora ella tiene que regresar con humildad. Y es que al referirse Noemí al carácter de Dios, que aquí cuando dice Señor, está utilizando el nombre personal, el nombre propio de Dios, Jehová, Yahvé, Yahová o Jehoví, según quieras pronunciarlo. Pero este aspecto del carácter de Dios al que Noemí se está refiriendo es el Shaddai, el todo suficiente. ¿Cómo Dios puede ser todo suficiente para ti si tú te crees que eres suficiente por ti mismo? ¿Qué tiene que hacer Dios para mostrarte que Él es todo suficiente para ti? A veces nos tiene que quitar todo lo que tenemos. Y a lo mejor piensas, me fui lleno, pero estoy vacío. Es que esa es la única manera en la que Dios te puede llenar. Si tú ya estás lleno, ¿cómo te va a llenar? Tienes que estar vacío para que Él se pueda verter en ti. Esa es la imagen que está transmitiendo este carácter de Jehová, el Shaddai. Y ella está reconociendo, regresé vacía. Dios estaría diciendo, justo como te necesito. Así que ella podría estar diciendo también, bueno, ¿eres tú, Noemí? Claro, pueden ver la amargura, pasé por hambre, enterré un esposo, enterré 2 hijas, tuve dudas, a lo mejor tuve dudas de si irnos a Moab o no, ahora tengo dudas de si tenía que regresar o no, pero conozco a Dios, conozco a El Shaddai y le voy a dejar la explicación a Él. De esta amargura se la dejo a Él. ¿Podría alguien pensar, esto es un fracaso de parte de Noemí para enfrentar su realidad? ¿Estaba Noemí equivocada al pensar de esta manera? ¿Estaba Noemí tal vez culpando a Dios por el mal que le había ocurrido? Y por un momento quiero defender a Noemí. Pareciera ser que no, porque la amargura de Noemí no denota una rebelión o una apostasía. Si ella tuviera esta amargura, puede haber dicho, y yo contigo, Dios, no quiero saber ya nada. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo de ella al regresar a Belén? Precisamente la clave de la forma en la que tú y yo, si somos personas de fe, debemos aprender a lidiar con el dolor y con la incertidumbre de gran parte de las tribulaciones de la vida. La persona que conoce a su Dios como el Shaddai es quien puede reconocer que incluso la aparente falta de sentido del sufrimiento que estás pasando es parte de un patrón de la providencia de Dios y puede ser enfrentado si se coloca en las manos de Dios. Y Noemí sabe que es con el Shaddai con quien puede dejar su amargura, porque ¿quién es el que la llevó de vuelta a casa? Él dice, el Señor, Yahvé, Jehová,
me ha traído de vuelta a casa. Entonces quiero contarte una historia, no de terror, ¿no? Puede ser así como de terror. Porque imagínate quedarte sin una gota de agua. Que no pudieras tú tomar, tienes sed y no puedes tomar ni una sola gota de agua. ¿No sería como una historia de terror? Dicen, sí, no quiero. Porque ahorita, de verdad, si alguien tiene sed, sí. ¿No? Sales tantito a la calle, ya quiero agua. ¿No? Dame un traguito. Nadie va a decir ahorita a nadie, te ofrezco un vaso de agua. Sí. Bueno, vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 22 y 25. Porque probablemente Noemí conocía esta historia. Y probablemente Noemí por esta historia se puso el nombre que se puso. Dice Éxodo 15, 22 al 25. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron ¿qué? Pero ya tenemos sed. Cuando llegaron, ¿a dónde? A Mara. ¿Recuerdas el nombre Mara? Sí, ya lo vimos ahí. No pudieron beber las aguas de Mara porque no estaban embotelladas, ¿no? No, porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre, ¿cómo se puso Noemí? Mara. El pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? ¿Y qué hizo Moisés? Moisés clamó al Señor. Y quiero que pongas atención a lo que hizo el Señor. El Señor le mostró un árbol. Y seguramente Moisés dijo, ajá, ¿y? Este es un árbol, sí. Él lo echó en las aguas. Y lean todos juntos esta parte. Las aguas se volvieron dulces. ¿Lo puedes leer conmigo? Las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio ahí un estatuto y una ordenanza y ahí los puso ¿a qué? A prueba. Así que quiero que reflexiones por un momento en esto. Philip Graham Raken lo dijo de esta manera. Lo que sufrimos puede ser amargo en sí mismo, pero por muy amargo que sea, no tiene que hacernos amargos. Yo no creo que Noemí realmente se haya hecho amarga. Si era la manera que ella estaba describiendo las situaciones que estaba pasando. El problema aquí en Mara no era el agua. Si era amarga, sí. Pero el problema era la amargura de los corazones en el pueblo de Dios. Ese era el problema. ¿Podría haberles dado Dios agua dulce para que bebieran desde un principio? Sí. ¿Pero qué crees que usó Dios? Lo amargo. ¿Para qué? Para destacar la amargura que se escondía en sus corazones. Ellos ya habían sido liberados de la esclavitud en Egipto. Estaban siendo trasladados a la tierra prometida. Pero todavía había algo ahí en su corazón. Y la manera en la que Dios tuvo que tratar con esa amargura que había en su corazón es, tengo que enseñarte algo amargo. Así que la amargura no proviene de la circunstancia exterior, sino de tu respuesta interior. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Murmuración. Ahora tú y yo como creyentes estamos llamados a no quejarnos. Aunque parece que así somos, ¿no? Y quejumbres. No, estamos llamados a creer en la bondad de Dios. Incluso si Él nos llevara a esas aguas amargas. Porque ¿quién los llevó a esas aguas amargas? ¿Ellos por equivocación? No, Dios. ¿Para qué? Para ponerlos a prueba. Así que, ¿qué mejor razón tenemos para confiar en Dios? Porque si alguien sabe convertir lo amargo en dulce, es Dios. Dice el versículo 15 al 25. Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. A través de la intervención de Dios, la amargura se transforma en dulzura y no es verso aunque sin esfuerzo, como se dice. A través de la intervención de Dios, la amargura se transforma en dulzura. Así que al igual que otros héroes de la Biblia como Jeremías, Job, algunos salmistas, Noemí se mantuvo abierta y honesta ante Dios en su sufrimiento. Ella no dijo, wow, me la estoy pasando increíble. No, ella sí reconoció. Pero las palabras de Noemí
No apuntaron a sus circunstancias, sino a los actos soberanos de Dios. Es Dios el que da testimonio contra mí. Es Dios el que me trajo de vuelta. Es Dios el que es todo suficiente para mí ahora. Incluso en las palabras de Noemí podemos apreciar esta visión positiva de Dios. Él es el que está en control, no yo. Él es el que actúa con justicia, no yo. Así que en la historia de Noemí, a pesar de esta amargura inicial, la provisión de Dios se hace evidente, hermanos, a medida que avanza la historia. Esta historia que nos estamos leyendo en el libro de Ruth. A través de Ruth, la nuera de Noemí, Dios proveerá para las necesidades de Noemí. Y en última instancia va a restaurar su alegría y su esperanza. Así que una aplicación para nosotros en este punto sería, primero, que debemos reconocer y aceptar nuestros sentimientos de amargura y dolor, si es que los tenemos, pero no quedarnos ahí, hermano. No hay nada de malo que te sientas así o que percibas que así son tus circunstancias, pero confía en que Dios es suficiente para manejar esas cargas. Él es el que puede cambiar esa amargura en algo dulce. Permite que tu honestidad en la adversidad que estás atravesando sea un testimonio no de tu amargura, sino de la fidelidad de Dios. Y otra vez, de esta capacidad que solo Él tiene para transformar lo amargo en lo dulce. Y el último versículo nos habla de la esperanza de este regreso a Belén. Dice el versículo 22, y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Qué vaciado, ¿no? Que tiene que decir la moabita, el mote, ¿no? Ahí. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Leamos juntos esta última parte de este versículo. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Por qué no dice al comienzo de la siega del trigo? Al comienzo de la siega de, no sé, algún otro grano. Bueno, es interesante. Y aunque este versículo parece, bueno, pues ¿qué está diciendo? Nada más está poniendo en el contexto de lo que viene adelante. Sí, es cierto. Pero es rico en este significado, porque nos está ofreciendo un contexto para entender el siguiente capítulo en la vida de Noemí y de Ruth. Este versículo está comenzando, llegaron a Belén al comienzo de la cebada, sí, pero ¿cuál dice el versículo número 1? ¿Y cómo empezó la historia? Y aquí está marcando un inicio de una historia diferente. El texto nos está ubicando en Belén, en un momento crítico, porque es el inicio de esta siega de la cebada. Y este detalle es importante por lo siguiente. La cebada era el primer cultivo en ser cosechado cada año. La cebada y el trigo los ponían juntos, pero la importancia de mencionar la cebada es porque la cebada madura antes que el trigo. Además de que era adecuada para las ofrendas de las primicias que se ofrecían, según Levítico 23, versículo 10. Así que si ya estaban recogiendo la cebada, lo que estaba diciendo, ya viene lo mejor después. Ahí viene el trigo, porque no creas que usaban la cebada para producir pan. Eso lo utilizaban para otras cosas. Pero el trigo, que se produce para hacer pan, porque estamos en Belén, ¿qué significa el nombre Belén? La casa del pan. Entonces, si quieres ir a comprar pan, tú ya sabes cuál es tu panadería favorita, ¿no? Ya seguramente la tienes ubicada, porque no pain, no gain, ¿no? O sea, si no hay pan, no hay ganas, es lo que decimos, ¿no? Bueno. Pero aquí regresaron a la casa del pan. Entonces el trigo era muy importante para la producción del pan. Pero la cebada se recogía primero. Y era un tiempo de regocijo porque estaba asegurando la cosecha que venía, la cosecha que estaba por llegar. Así que el capítulo 1 comienza con una hambruna física, pero también nos está simbolizando una hambruna espiritual en la vida de Noemí. Probablemente ella, sin saberlo, sí estaba casada y tenía 2 hijos. Ella piensa que se fue llena y regresó vacía. Probablemente ya estaba vacía desde antes de irse. Y el hecho de que Noemí y Ruth llegaran al comienzo de la cosecha no solo es un comentario sobre una época del año, sino una metáfora de esperanza, de renovación. Sin saberlo, Noemí y Ruth están al borde de una cosecha espiritual de la gracia de Dios. Dios ya había sembrado y arado el terreno. Ahora viene el tiempo de cosechar. Así que a lo largo de este primer capítulo, Noemí ha compartido una fe en Dios
que brilla en medio de sus problemas. Ella ha visto la mano de Dios restaurando las bendiciones a Belén. Ha reconocido sus obras en las amargas experiencias de su duelo. Ha buscado el cuidado de Orfa y de Ruth. Y ha testificado del Todopoderoso en su dolor de regreso. Pero esta fe en Dios es la que la llevó a Ruth a confiar en Dios. Es la base sobre la cual se desarrollarán los siguientes capítulos. Así que, ¿qué podemos aprender de este último versículo? Que al igual que Noemí y Ruth llegaron a Belén en un momento de esperanza y provisión, ahora te toca a ti buscar esos momentos en tu vida donde Dios te está guiando hacia nuevas oportunidades y bendiciones. Mantente abierto a la posibilidad de que cada final difícil puede ser el inicio de un nuevo capítulo lleno de esperanza. Así que, para concluir nuestro mensaje de esta mañana, hermanos, el viaje de Noemí y Ruth nos muestra que Dios está siempre trabajando. No digamos, no sé qué estás haciendo, Dios. No, Él está trabajando, incluso en los momentos más oscuros. Así que invita a Dios a transformar tus experiencias de dolor en testimonios de gracia. Momentos amargos en momentos dulces. Regresa a Él con confianza, sabiendo que siempre hay esperanza y provisión esperando. Él está con los brazos abiertos para que tú regreses a Él. Busca activamente cómo Dios está orquestando su obra redentora en tu vida, porque seguramente quiere afectar no solo tu vida, sino la de aquellos que te rodean. Amén. Así que oremos. Padre Celestial, guía y fortalécenos en cada paso de nuestro viaje espiritual. Que podamos ser testigos de tu poder transformador en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Confiamos en tu provisión y tu amor constante, sabiendo que tienes cuidado de nosotros. Solo oramos para que nos des la gracia de ver más allá de nuestras circunstancias y que nos permitas vislumbrar la cosecha espiritual que estás preparando. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.